Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Oren por mí, por favor, se me está cerrando la garganta. Sí, papá. Hechos 3:1. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su santísima palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Juntos, dice la palabra. Pedro y Juan subieron al templo a orar. Había 3 horarios para la oración: la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Aquí nos dice la palabra que subieron a la hora novena, la de la oración, que era a las 3 de la tarde. La primera hora de oración era a las 9 de la mañana, la segunda hora de oración era a las 12 del día y la tercera hora de oración era a las 3 de la tarde. 9, 12 y 3. Aquí nos da un ejemplo nuestro Señor de que quiere que oremos todo el tiempo, de que quiere que estemos en constante oración, mi Señor Dios bendito. Si aquí el pueblo judío tenía por costumbre orar a la hora novena, a la hora a la tercera, a la sexta y a la novena hora, pues tenemos que nosotros tomar ese ejemplo antes de irnos a trabajar, antes de irnos a la escuela, antes de hacer nuestras actividades. Tenemos que hacer oración. Mi Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles: ¿acaso no habéis orado 1 hora? Estaban cargados de sueño, dice la palabra, y se dormían, les pesaba. Si Pedro hubiera orado, en ese momento no hubiera negado a mi Señor Jesucristo. Si Pedro se hubiera mantenido en oración esa hora, hubiera sido fortalecido por mi Señor. Y cuando lo interrogaron, la criada y los alguaciles, de que si él era parte de los apóstoles de mi Señor Jesucristo, él hubiera dicho que no. Si hubiera él orado, si él se hubiera mantenido en oración, él hubiera dicho que sí era parte de los apóstoles de mi Señor. La oración nos fortalece, la oración nos sostiene, la oración nos ayuda, la oración nos da paz, la oración nos da tranquilidad. Amén. Y aparte nos da comunión con el Señor. Amén. Comunión nos revela, nos ayuda, ¿verdad? Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena, la de la oración, dice la palabra. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sí? Diario llevaban a un cojo, diario lo llevaban, de nacimiento. La palabra posteriormente nos va a decir: este señor tenía más de 40 años, el cojo, ¿sí? Y lo llevaron a la puerta que se llama La Hermosa. Esa puerta es significativa, porque por esa puerta mi Señor Jesucristo entró en el Domingo de Ramas. En la entrada triunfal entró por esa puerta, la puerta oriental. Esa puerta, La Hermosa, es la puerta oriental, la que da al Monte de los Olivos, la que da directamente al templo. Por ahí entró mi Señor Jesucristo. Esa puerta actualmente está sellada. Está sellada esa puerta, ¿sí? En 1517, Sulaimán, el magnífico turco, ¿verdad?, del Imperio Otomano, selló esa puerta, porque se escuchaba
en profecía bíblica de que por ahí el Mesías en un futuro iba a regresar. Y cerró esa puerta. Y como sabía también que los judíos no podían tener contacto, sobre todo los levitas, no podían tener contactos con muertos, estaba la puerta, la hermosa, y afuera de la puerta hermosa puso un panteón, un cementerio, para que supuestamente el Mesías cuando llegue, pues no va a pasar ahí. Y si no puede estar por ahí, pues ni modo, ya no pasó, ¿no? ¿Cómo cree, verdad? ¿Cómo cree? La palabra de Zacarías nos dice cómo va a entrar mi Señor Jesucristo cuando pise el monte de los olivos, cuando regrese, ¿verdad?, con nosotros, ya para reinar en el milenio. Dice la palabra cómo el Señor va a pasar por ahí. Se va a abrir la tierra. Se va a abrir la tierra en una forma de cruz. Tanto del sur como del norte se van a hacer a un lado, y como del este hacia el oeste. Y mi Señor Jesucristo va a pasar por abajo, evadiendo esa puerta oriental. Pero vean lo que pensaba Suleimán. No, le voy a poner, lo voy a tapar y voy a poner un cementerio. No entre por ahí el Mesías, por favor. No saben, ¿verdad? El mundo, la gente, no sabe el poder que tiene mi Señor Dios. Amén. El poder que Cristo tiene, ¿sí? Que desde el principio mi Señor Jesucristo hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Mi Señor Dios ordenaba, y la palabra que era mi Señor Jesucristo actuaba en ese momento, ¿sí? Solo mi Señor Dios, Cristo Jesús y su santo y bendito Espíritu, ¿verdad?, son los que tienen la potestad, la soberanía y todo el reinado de este mundo y del que viene, ¿sí? Entonces estaba un cojo que diario lo ponían en la puerta a la entrada del templo de la hermosa, y le decían la hermosa porque esa entrada estaba muy bonita, con adornos, figuraba de entre las demás, entonces por eso le llamaban la hermosa, ¿sí? Dice, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Me van a dar unas moneditas, ¿no? Me van a dar un dinero para ayudarme. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, pero te tengo algo mejor que todo ser humano debe tener, algo mejor que todo ser humano debe alcanzar, debe poseer, debe adquirir: la gracia y misericordia de mi Señor Dios bendito. Si la gracia y la misericordia de Dios vive en nuestros corazones, hermanos, es una gran bendición eso, ¿sí? Ni la plata ni el oro nos da la plenitud, ni la plata ni el oro nos da la paz, ni la plata ni el oro nos da la tranquilidad. La tranquilidad, la paz, el gozo, el amor nos lo da Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí. Vemos cantantes, artistas famosos, gente encumbrada en política, en negocios, en cultura, que lo pueden tener todo aparentemente, ¿verdad? Y ese todo, digámoslo así, materialmente hablando. Pero viven vacíos. Su vida es vacía. Cuando acaban de obtener un reconocimiento, quieren otro reconocimiento más, porque no se conforman con eso, no se sacian con eso. Mi Señor Jesucristo en la palabra en Colosenses nos dice que estamos completos en Él. Estamos completos en Él.
Y no hay necesidad de estar comprando y comprando y comprando y comprando. No hay necesidad de adquirir tantas cosas como el mundo bombardea, ¿verdad? El mundo nos está bombardeando con esto, con el otro, con aquello. No necesitamos todo eso, necesitamos solamente a Cristo Jesús en nuestras vidas. Este cojo estaba esperando recibir plata, dinero, pero le dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El regalo más precioso que puede tener el ser humano: la gracia y la misericordia de Dios. Salomón en Eclesiastés 12 nos dice, ¿verdad? El fin de todo discurso es este. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La plenitud está ahí. La plenitud está guardando los mandamientos de Dios, temiéndole con todo amor, no un temor de miedo, no un temor reverente de no ofenderlo, de no quererle, de no pecar. Ese es el temor del cual habla. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Podremos estar hechos de carne, ¿verdad? Podremos estar hechos de carne, ¿sí? Y esta carne nos estorba para rendirle completamente al Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos ayuda a vencer, a inhibir, a neutralizar a nuestra carne. ¿Y cómo podemos neutralizar, inhibir nuestra carne? Teniendo total y completa la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¡Qué milagro tan hermoso! ¡Qué milagro tan hermoso! Mucha gente que tiene cáncer, mucha gente que está enferma de esto, enferma del otro, enfermedades caras, venden propiedades, venden carros, venden todo y se quedan sin dinero y no pueden curar a su enfermo. Vean la bendición de Dios. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se paró el cojo. Y se paró el cojo. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando sentimos ese cambio, cuando el Señor nos va transformando, nos va cambiando y sentimos su amor en nosotros, cantamos, saltamos, lo alabamos. Es un estado perfecto, un estado pleno, el vivir en la voluntad del Señor. Saltó, dice, anduvo, saltó y alabó a Dios. Esa es la plenitud del ser humano. El gozo del Señor, la paz del Señor. Cuando andamos en paz y en gozo del Señor, andamos así, saltando, gozándonos, alabándolo todo, completamente. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En este pórtico mi Señor Jesucristo enseñó acerca del buen pastor. En el Evangelio de Juan capítulo 10 nos habla de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, habló ahí en ese pórtico de Salomón acerca de que Él es el buen pastor, ¿sí? Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a andar a este. Reconoce Pedro que él no fue, ¿verdad? Que él por su propio poder, que él por su propia mano sanó al cojo. ¿Sí? Hay, hermanos, protagonistas, ¿verdad? Que quieren sanar siempre a todos los hermanos, imponer mano todo el tiempo, que quieren ayudarle al Señor, trabajar en su obra, pero haciendo esas cosas. Eso es protagonismo, eso es vanidad. Dice la palabra de Dios en Santiago que no impongáis las manos con ligereza, ¿verdad? Así todo el tiempo te voy a hacer. No, hermanos, vénganse para acá, todos tienen gripa, los voy a sanar ahorita. No es así. El Espíritu Santo nos habla en el momento adecuado y nos dice: impon mano. Habrán hermanos que tengan el don de sanidad. Nuestro pastor Maltés tenía el don de la sanidad. A varios de aquí en la congregación nos sanó el Señor, no el pastor, el Señor por mano de nuestro pastor. Yo tenía escoliosis, tenía mi columna así como en signo de interrogación. Estábamos en el departamento y nuestro pastor Francisco Maltés me impuso mano y en el nombre de Jesús de Nazaret me declaró sano en ese momento, y mi columna, gracias a Dios, se compuso. A varios de aquí, ¿verdad? El hermano Santiago le dio cáncer y mi Señor lo sanó por mano de nuestro pastor Maltés. No fue cáncer, ¿verdad? Fue una arritmia cardíaca tenía. Y el Señor lo sanó, a su esposa también, mi Señor Jesucristo, lo sanó por mano del pastor. O sea, él tenía luz de la sanidad. Pero como dice la palabra en 1 Corintios, el Espíritu Santo va a obrar de acuerdo a la necesidad en ese momento. Si queremos ayudar y trabajar para la obra del Señor, prediquemos la palabra. Ese es un ministerio que todos los hermanos tenemos. Es un ministerio que todos tenemos. Y no que quiero yo sobresalir, destacar, y yo quiero imponer mano todo el tiempo. No, hermanos, eso no. Eso es antibíblico. ¿Sí? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Sí? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los patriarcas, ¿verdad? Los patriarcas del pueblo de Dios. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, que por medio de la descendencia de los patriarcas, ¿verdad? De Abraham, de Isaac y de Jacob, viene la línea de bendición para la humanidad, viene la línea de bendición para todo ser humano. Esa línea de Abraham, Isaac y Jacob llega hasta David, y de David llega hasta Jesús, el Mesías. Dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Yo aquí puse, abajito del versículo 14, puse: ¡qué paradoja! ¡Qué paradoja! ¿Por qué? Mas vosotros negasteis al santo.
ustedes negaron al apartado para Dios, al santo y al justo, al que no pecó, al que llegó a la cruz sin pecado, al que venció en la cruz el pecado. Ustedes lo entregaron a ese, al apartado para Dios, al que no pecó, y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, estaban sentenciando el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaban sentenciando a un hombre justo. Y pidieron libertad para un pecador, para un homicida. ¡Qué paradoja! ¿No? ¡Qué paradoja! Están entregando al que es hijo de Dios, al que por medio de su sangre los va a liberar de sus pecados. Y quieren darle libertad a un asesino. Pues ¿qué creen, hermanos? Estamos viviendo el día de hoy esa situación. La gente, el mundo, a lo bueno le está diciendo malo, y a lo malo le están diciendo bueno. Creo que en Brasil, el nuevo presidente Bolsonaro, que es de derecha, pues obviamente está en contra del aborto, está en contra de la homosexualidad, está en contra de todo eso. Hubo protestas para que se liberara el aborto, porque este hombre está a favor de la vida y la gente no está a favor de la vida, quiere que haya aborto. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué cambio de cables, ¿no? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La gente está a favor del aborto, pero la palabra de Dios nos dice que eso es un asesinato, ¿no? Isaías nos dice, habrán días que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Pues ya estamos viviendo esos días, ya estamos viviendo esos días. Por eso, como dice la palabra, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Podrá el mundo vociferar? ¿Podrá el mundo dictar, decir? Pero yo, con la palabra de Dios lo compruebo, si es bueno o es malo. Lo que el mundo está proponiendo, lo que el mundo está hablando, lo que el mundo está diciendo. ¿Sí? Versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí puse en mis notas, en referencia al autor de la vida, el originador, el líder, el pionero, el responsable por el origen o el comienzo de algo. ¿Y cuál fue el origen, el comienzo de algo? La vida eterna. La vida eterna y salvación en Él. Él es el autor de la vida. Él es el autor de que cuando nos morimos, nada más cambiamos de estuche y nos vamos directamente con el Señor al cielo para gozarnos de su presencia. Él es el autor. No hubo ningún autor antes de Él ni después de Él. Solamente a través de Jesucristo el ser humano puede tener redención y salvación y libertad. Y libertad. El mundo vive esclavizado. El mundo vive esclavizado. Lleno de engaños. Lleno de engaños. ¿O a poco creen que lo de las marchas de los inmigrantes es un acto voluntario? Mañana lo vamos a ver. Los invito mañana a 6:30 de la tarde. No es un acto voluntario. Hay gente atrás de todo eso. Y ya lo hemos estado viendo aquí en Maranata, en los estudios de los lunes.
que esos alborotos los están provocando para crear disturbios, problemas, ¿sí? Para meterle miedo a la gente, para que la gente pida paz y seguridad, ¿verdad? Lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, el mundo no es como parece, hermanos. Y Cristo Jesús nos ha dado esos lentes para ver la realidad, para ver la verdad de las cosas. Solamente que hay que investigarlas, ¿sí? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a 1 de Juan 2:23, por favor. Primera de Juan 2:23. Amén, hermanos. Amén. Desde el 22 vamos a leer, dice nuestro Señor en su palabra: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quiere decir que el que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el que no cree que Cristo es el dador de la vida, el autor de la vida, es un anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Fíjense que este versículo no les acomoda a los testigos de Jehová, porque ellos no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Cómo le hacen entonces en sus Biblias para interpretar esta palabra? Si está más clara que el agua, ¿sí? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces ellos que presumen de ser testigos de Jehová, ¿verdad? Pues no tienen al Padre tampoco, porque niegan al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces ellos no tienen al Padre porque niegan al Hijo. Por eso son testigos. Son testigos y no hijos. Nosotros somos hijos de Jehová. Amén. Ellos son testigos, ¿verdad? Hasta ellos mismos en su nombre, ¿verdad? Ellos son testigos, no son hijos. Nosotros sí somos hijos porque reconocemos a Jesús como Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, y aquí venimos, ¿verdad? Y nos ponemos delante de todos y confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos confesando que Jesús, ¿sí?, es Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tenemos que confesar, ¿verdad?, con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. Tenemos que confesarlo y alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Regresemos a Hechos, por favor. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Miren lo que habla Pedro. Por ignorancia lo han hecho. Por ignorantes. Por ignorante la gente se va al infierno. Por ignorancia la gente se va al infierno. ¡Qué terrible!
Por ignorancia la gente saca un 4 de calificación en sus exámenes, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para sacar un 10? Pues estudiar, prepararse. ¿En dónde? Pues en los libros, para estudiar y sacar buena nota. Y pasamos al siguiente grado. Tenemos que estudiar, si no, ¿cómo? Simbiosis o de Tim Marín de Doping Web. No, en todo, para todo tenemos que estudiar. Tenemos que prepararnos en esta vida para que no nos engañen, ¿verdad? Tenemos que prepararnos. También para nuestra salvación tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. ¿Y cómo es nuestra preparación? Pues a través de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de estudiar la palabra. Tenemos que prepararnos, fortalecernos nuestra fe, nuestra confianza, echar raíces a nuestro corazón, a Jesús el Cristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 1, 12, por favor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Nuestro Señor bendito nos dice en su palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién nos fortalece? Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Vean cómo era Pablo. Conocemos la historia de Pablo. Apedrearon a uno de los diáconos, a Esteban, ¿verdad? Porque no soportaron la santidad de Esteban y le inventaron cosas a Esteban y lo apedrearon. Ahí estaba Pablo dando la venia o la autorización de que apedrearan a un hijo de Dios. Por eso aquí lo dice él. Antes fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Que la gente es ignorante e incrédula, falta de fe. No se preocupa por su salvación. No se preocupa por todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando en el mundo. Venecia, ¿cómo quedó ayer o antier? ¿Verdad? Italia, ¿cómo está? Llena de inundaciones por todos lados, carros pasando como si fueran lanchas. Y el mundo se pregunta, ¿qué está pasando? Pero algunos creen, algunos no creen, que es el final del principio de dolores, ¿verdad? Que ya vamos a entrar a la tribulación. O algunos dicen, pues siempre ha pasado eso, siempre han habido terremotos, siempre han habido inundaciones. No es cierto. Yo nunca he visto algo así tan fuerte, y cada vez se va a poner peor, porque son los dolores de parto, ¿verdad? ¿Cómo comienzan esos dolores? Poco a poco. Luego, a la mitad, ahí van. Primero eran 30 minutos, luego 15 minutos, y luego ya son constantes esos dolores de parto. Vamos a llegar a eso. Que todo esto se va a incrementar y va a ser más catastrófico. Tenemos que estar preparados para eso, espiritualmente hablando.
que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? Para no abandonar a la fe. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Regresemos, por favor, a Hechos. Versículo 18 nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todo fue anunciado, todo fue dicho por los profetas. No hubo ningún engaño. Siempre hubo una advertencia. Siempre hubo, por medio de la letra de los profetas, una profecía acerca de mi Señor Jesucristo. Siempre la hubo. Pero ¿qué pasó? Por ignorancia e incredulidad no creyeron que el que estaba ahí entrando a Jerusalén era el Mesías. Creyeron que en ese momento los iba a salvar de un yugo romano, ¿verdad? Pero esa no era la salvación en ese momento. La salvación en ese momento era espiritual. Nada más. Ellos creyeron que los iban a liberar del yugo romano. Pero no fue mi Señor Jesucristo a eso. Él fue a liberarnos del pecado, liberarnos de la esclavitud del pecado en la que vivimos. Versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Cuando mi Señor Jesucristo comienza su ministerio, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y efectivamente había llegado el reino de los cielos a sus vidas. ¿Pero qué hicieron? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Pues les tengo una hermosa noticia, hermanos. El reino de los cielos está en nuestras vidas. El reino de los cielos está en nuestras vidas. Estamos viviendo ya en el reino de los cielos. Me dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? Vamos a Romanos, por favor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 14. Versículo 17. Amén, hermanos. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El que vive en justicia, en paz y gozo, ya está viviendo el reino de Dios. Ya está viviendo el reino de Dios. Pero vean lo que dice al principio: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué era la comida y la bebida para el judío? Era religión. Era religión. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que el reino de Dios no es religión. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu Santo, si vivimos en paz, en gozo y en justicia, ya estamos en este momento viviendo el reino de Dios, que se va a hacer tangible cuando venga Cristo por su iglesia y seamos levantados al cielo. Ahí ya vamos a palpar
el reino de Dios. Como que dice nuestro Señor bendito, nos está dando una probadita, ¿verdad?, de lo que es vivir con Él arriba en el cielo. Que cuando nosotros salimos de aquí de la congregación y salimos con esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, entonces estamos comprobando, ¿verdad?, el reino de Dios. Estamos viviendo ese reino de Dios. Procuremos que esa paz, ese gozo y esa justicia siempre vivan en nuestros corazones. Y como lo comenté en el culto pasado, todas son cosas, sombras y figuras de lo que ha de venir. Todo es sombra y figura de lo que ha de venir. Lo que es la ley, las obras de la ley, los judíos, Antiguo Testamento, todo es sombra y figura de lo que ha de venir. Vivimos libertad en Cristo. Regresemos por favor a Hechos. Entonces dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora yo les diré algo. De verdad, hemos sido convertidos. De verdad, sí. Ya estamos viviendo en esa conversión. O todavía tenemos en nuestra vida cosas que no podemos todavía dejar, como la ira, como el orgullo, como la vanidad, como la soberbia. Convertíos, dice, arrepiéntete de todos tus pecados y conviértete. De verdad, ya estamos convertidos. Si no es así, pidámosle perdón al Señor nuestro Dios. Pidámosle perdón a nuestro Señor y oremos que nos ayude, si no podemos, que nos ayude a quitar todo eso que nos estorba para vivir en el reino de Dios. Justicia, gozo y paz. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, en justicia, gozo y paz, que es el reino de Dios. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Van a venir tiempos en los cuales se van a restaurar todas las cosas. ¿Cuál es ese tiempo? ¿En qué tiempo se van a restaurar todas esas cosas? En el milenio, el reino milenial de mi Señor Jesucristo. Ahí todo se va a sujetar a Él y se va a restaurar todo. Ya no va a haber corrupción, ya no va a haber injusticia, ya no va a haber iniquidad, ya no va a haber nada que tenga que ver relacionado con el pecado. Se van a restaurar todas las cosas que al principio mi Señor Dios tuvo planeadas y pensadas para el ser humano, como fue hacer un jardín, poner al hombre, poner a la mujer ahí y convivir Dios directamente con ellos. Ese era el plan de mi Señor Dios, que el ser humano viviera eternidad con Él. Pero nos puso una prueba, ¿verdad? Nos puso una prueba, un árbol, ¡pum! Y vean, vean lo que le puso, un árbol, con eso caen. De todo árbol, de todo el huerto, de todo árbol del huerto vas a poder comer. Pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a poder comer. Porque si tú comes de él, de cierto morirás. Nada más era eso. Comer de ese árbol. No puedes comer tú de ese árbol. No le dijo mi Señor Dios, oye, para que puedan ser eternos, ustedes van a desarrollar una ecuación cuadrática con 4 incógnitas. No, ¿verdad? ¿Cómo? No vas a comer
nos da la idea de que somos débiles. Nuestra carne es débil, como dijo mi Señor Jesucristo. Orad, orad, porque a la verdad el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecernos espiritualmente? Pues obviamente, pegados a la palabra, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? A quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El plan original de Dios era ese, que el hombre viviera en eternidad, pero lo echamos a perder. Sin embargo, mi Señor Dios tuvo misericordia de nosotros y hubo promesa, ¿verdad? Génesis 3:15 está la promesa de que por medio de la simiente de la mujer iba a haber redención, salvación, esperanza. ¿Sí? Versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los profetas, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Mi Señor, por medio de Moisés, en Deuteronomio 18 nos habla de que mi Señor Dios iba a levantar un profeta, y que así como a Moisés le hacían caso también a ese profeta, le iban a hacer caso. Vamos a Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio 18, 15, 16. Amén, hermanos. No escuché ese amén, amén, hermanos. Amén. No ha llegado, ya llegado. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Está hablando de Cristo. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que yo le mandare. Está hablando de mi Señor Jesucristo. Moisés. Le puso mi Señor Dios a Moisés esta palabra para que hicieran caso. ¿E hicieron caso? No hicieron caso. Y no hacemos caso. Seguimos ensimismados en nuestro ego, vanidad, orgullo, y no doblamos nuestra mano para que el Señor nos dirija. Regresemos a Hechos, por favor. Hechos 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. O sea, sobre advertencia no hay engaño. Estaba anunciado, ¿verdad?, desde los profetas, desde el principio, que un Redentor, un Salvador iba a venir al mundo. Vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, vean el tono de Pedro, el tono del discurso de Pedro, lo que les está diciendo, ¿sí? Versículo 24: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando terminó la época de jueces, ¿verdad? Y empezó la época de reyes en el Antiguo Testamento. Samuel fue el último juez. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Se los está echando en cara, pero les está diciendo: si ya sabían ustedes, desde Samuel hasta acá, han hablado los profetas acerca de Jesús. Y luego les dice: vosotros sois los hijos de los profetas. Debieron ustedes haber sido entendidos de que el Mesías estuvo delante de ustedes y lo rechazaron, porque ustedes son los hijos de los profetas. ¿Se entiende? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así como Pedro les está diciendo a los judíos: ustedes son esos hijos de los profetas que escribieron acerca de Jesús, el cual ustedes crucificaron. Así nos está diciendo nuestro Señor Dios a nosotros, que aquí en este libro, desde el profeta Isaías hasta el profeta Malaquías, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas paulinas de Pablo, el Apocalipsis de Juan, nos está hablando del fin de los tiempos. Nos está dirigiendo el Señor a través de toda la Biblia, porque toda la Biblia también habla de eso, de que ya estamos en el fin del siglo y que debemos de estar atentos y fortalecernos en su palabra, porque se vienen tiempos muy difíciles, 3 años y medio tremendos, que si no estamos bien tomados de la mano del Señor, pueden haber consecuencias. Entonces, sobre la advertencia, dice mi Señor Dios, no hay engaño. Está escrito. A vosotros, dice, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y es una maravilla cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, y estamos viendo en nuestras vidas un cambio favorable, un cambio de mente, un cambio de alma, un cambio de espíritu. Y es hermoso cómo el Señor nos va llevando poco a poco y vamos creciendo en el espíritu. Y el objetivo y la meta de cada uno de nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto, de un varón completo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Crecimiento espiritual. Para terminar, vamos a Joel 2, por favor. Joel 2, 12. Joel 2:12, amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con algunas partes de su corazón.
No. Con todo su corazón. Con todo vuestro corazón, así como con todo su corazón querían a su novio o a su novia, ¿verdad? Solemos entregarnos todo, ¿verdad? Cuando somos novios de alguien. Debemos de entregarnos con todo nuestro corazón al Señor, a Dios bendito, que sea Él el todo en todo de nuestras vidas. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar.